Compuestos inorgánicos, reacciones químicas. Los compuestos inorgánicos están divididos en tres grandes grupos. Tenemos a los binarios, porque están formados por dos elementos químicos. Se les puede decir que dentro de este grupo están los óxidos, peróxidos y superóxidos, hidruros y sales binarias. Después nos sigue los compuestos ternarios, porque están formados por tres elementos químicos, y dentro de estos nos vamos a encontrar con los hidróxidos, los oxoácidos y las oxisales. Los oxoácidos son los como comúnmente conocidos ácidos, ¿sí? Y por último, en el grupo de los cuaternarios, porque está presente cuatro elementos químicos, tenemos a las sales ácidas y a las sales básicas. Para poder tener estos compuestos químicos, debemos realizar reacciones químicas. ¿Pero qué son las reacciones químicas? El concepto dice: una reacción química es un proceso por el cual una o más sustancias, llamadas reactivos, se transforman en otra u otras sustancias con propiedades diferentes llamadas productos. Es decir, que vamos a tener sustancias que se van a mezclar, ¿sí? O van a reaccionar en sí para poder obtener un producto final. Este producto final va a ser totalmente diferente, con propiedades diferentes y estructura diferente a las sustancias que le dieron origen. Por eso podemos considerar que una reacción química es un fenómeno químico, porque así como lo pudimos ver en las primeras unidades, entre fenómenos físicos y fenómenos químicos, los fenómenos químicos se los considera aquellos que son permanentes. ¿Qué quiere decir? Que no hay irreversibilidad. Es decir, que una vez que se modifica, que se transforma, ¿sí?, ya no tiene vuelta atrás. ¿Se acuerdan de los ejemplos, por ejemplo, cuando hacíamos una torta? Una vez que mezclamos los huevos, la harina, el aceite, la leche y lo horneamos, después no podemos volver a tener nuevamente esos elementos con los cuales hicimos el bizcochuelo. Bueno, eso es un fenómeno químico. Le das origen a una sustancia nueva que ya no tiene forma de volver para atrás. ¿Por qué? Porque esa sustancia nueva tiene propiedades nuevas y una estructura totalmente diferente. Para formar una reacción química, contamos con un cuerpo que dice: los elementos o sustancias que reaccionan para formar un compuesto, ¿sí? Fíjense, estos que son los reactivos, son todos los elementos que van a reaccionar para darle origen ¿a quién? Al producto. Entonces, una reacción química va a estar formado por reactivos y por productos. Dentro de los reactivos, si se fijan, los numeritos que están como subíndices de abajo, esos son los subíndices de cada elemento químico y me va a indicar la cantidad de átomos que yo tengo de ese elemento. Y luego tenemos los coeficientes, que son los números enteros grandotes que ven acá adelante. Esos coeficientes se van a utilizar para poder equilibrar esa ecuación, ya que según la regla de conservación de masa, todo lo que entra debe ser igual a lo que sale, es decir, que la cantidad de átomos que van a formar en esta reacción química deben ser igual a la cantidad de átomos que yo voy a tener en mi producto. Esto que ustedes ven acá, que es como si fuera una suma, pero esa suma no es un valor matemático, sino que esa suma me está indicando que este elemento está reaccionando con este, y la flechita es lo que me está diciendo que me va a dar origen a esos productos. Así como en las materias matemáticas, yo cuando hago la suma, el igual me da el resultado. Bueno, en este caso, para que sea una reacción química, debe tener una flechita, no igual, flechita. Eso me indica que estamos frente a una, ya les digo, a una ecuación química. Una vez que realizamos la ecuación química,
el producto que obtenemos es una molécula, ¿sí? ¿Por qué se le dice molécula? Porque está formado por varios elementos químicos. El átomo es el elemento tal cual nosotros lo vemos en una tabla periódica, en forma individual, y en la molécula es cuando unimos varios elementos químicos, o a veces unimos el mismo elemento químico, por ejemplo en el oxígeno, cuando nosotros vemos el O2, significa que tenemos dos átomos de oxígeno en una molécula. Es decir, que tenemos la molécula de oxígeno. Entonces, ya sabemos que una molécula va a estar formada por varios elementos químicos. Es decir, que el producto que nosotros obtenemos de una reacción química es una molécula, porque está formada, van a ver que van a estar formadas por 2, 3 o 4 elementos químicos. Ese producto que nosotros obtenemos se le dice fórmula química y expresa la composición molecular, no solo de los elementos que lo forman, sino también de las proporciones en las que se encuentran. ¿Por qué? Porque van a ver, por ejemplo, en esta molécula de óxido férrico, fíjense que yo tengo S2 debajo del hierro, me está indicando que son 2 átomos de hierro, y S3 debajo del oxígeno me indica que son 3 átomos de oxígeno. Entonces, un producto se va a expresar como una fórmula química en la que yo voy a poner los elementos, que serán los símbolos, y los subíndices me va a indicar la cantidad de átomos que yo tengo de cada uno de esos elementos. Dentro de las fórmulas químicas vamos a trabajar con dos. Tenemos la fórmula molecular, que es la que expresa la composición real. ¿Qué significa? Que una vez que yo hago la reacción química, el producto tal cual sale de esa reacción es la fórmula molecular. Por eso dice que indica exactamente la cantidad de átomos reales que yo voy a tener de cada elemento, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos mi fórmula molecular de 24 átomos de carbono, 2 de oxígeno y 60 de hidrógeno. Y después tenemos la otra fórmula que se le dice fórmula empírica, también conocida como fórmula mínima o reducida. ¿Qué tiene de diferente a la fórmula molecular? La fórmula empírica es la simplificación de esa fórmula. Es como que yo agarro la fórmula molecular y cada vez la hago más chiquitita hasta obtener un producto final. ¿Cómo puedo reducir yo esa fórmula molecular? Fijándome en los subíndices. Si todos los subíndices de ese producto son múltiplos entre sí, por ejemplo, en este caso, que son múltiplos de 2, ¿sí? Simplifico esos 3 subíndices por 2, ¿sí? Y obtengo así la fórmula empírica que va a ser carbono 12, oxígeno 1 e hidrógeno 30. Esta será mi fórmula empírica. Fíjense que es una forma muy reducida de lo que es la real. Miren que debajo el 24, el 2 y el 60 son múltiplos de 2. Los simplifico obteniendo carbono 12, oxígeno 1 e hidrógeno 30. Entonces, la fórmula empírica, ¿qué va a ser? Va a ser la simplificación de los subíndices para obtener una fórmula mucho más reducida o más chica que la real. Cuando hacemos la ecuación química, los reactivos me dan el producto, ¿sí? El producto ya vimos que tiene los siguientes subíndices. Pero lo primero que nos preguntamos, ¿y de dónde salen esos subíndices que están debajo? ¿De dónde sale ese 2, el 3, el 1 que vemos que están debajo? Bueno, esos provienen de los famosos números de oxidación. El número de oxidación o estado o valencia, como podemos llegar a encontrarlo, es un número entero que representa la carga eléctrica de un átomo, ¿sí? Carga eléctrica, ¿recuerdan? Los cationes, los aniones, ¿sí? Esa carga eléctrica es la que se pone en juego cuando se forma un compuesto. Estos números son explícitos, ¿sí? Son números enteros, explícitos que no van a cambiar, siempre son los mismos, y pueden estar en la tabla periódica
si ustedes se fijan en cada uno de los elementos químicos, en las propiedades que salen a los costaditos del símbolo, uno de ellos les va a decir número de oxidación. Ese va a ser el número que vamos a utilizar para producir o realizar una reacción química. O si no, los podemos encontrar tabulados, ¿sí?, en tablas, ya sea en libros de química, en internet. Van a obtener cuadritos que les va a indicar cuáles son los números de oxidación de cada uno de los elementos químicos de la tabla periódica. Van a ver que algunos de esos elementos químicos tienen un solo número de oxidación, van a haber otros que tienen 2 o 3 y hasta vamos a encontrarnos con elementos o con no metales que tienen hasta 4 números de oxidación. Pero eso ya los vamos a ir trabajando cuando veamos cómo se realizan las reacciones químicas. Como habíamos dicho, el número de oxidación es positivo si el átomo tiende a perder electrones o se une con un átomo que tenga tendencia a recibirlos, y será negativo si el átomo gana electrones o se une con un átomo que tenga tendencia a cederlos. Por eso mismo, para poder formar un producto, sí o sí, los elementos de los reactivos deben ser de cargas opuestas. Es decir, que un elemento de número de oxidación positivo se tiene que unir o reaccionar con otro elemento de número de oxidación negativo para que se logre obtener un producto. Fíjense como en este ejemplo, en el que el sodio se une al oxígeno, miren que los números de oxidación se encuentran en la parte de arriba. Fíjense que está como el +1 y el -2. Bueno, el sodio, que tiene número de oxidación 1, nos vamos a la tablita, ¿sí?, buscamos el sodio, acá está, número de oxidación +1, es el que va a ir arriba. Los números de oxidación siempre van a ir como una potencia arriba, pero no significa que sea potencia, sino que se ponen ahí, en ese lugar. Y después nos vamos al oxígeno y fijémonos qué número de oxidación tiene el oxígeno, -2. Entonces, el -2, que es el oxígeno, se va a unir a la carga del +1 del sodio. Y así yo voy a obtener el óxido de sodio. ¿Y cómo se trabajan esos números de oxidación? Se entrecruzan. Para obtener el producto final, esos números de oxidaciones se entrecruzan. Es decir, que el 2 del oxígeno va a ir debajo del sodio y el 1 del sodio va a ir debajo del oxígeno. Y de esa forma yo voy a obtener mi producto, que va a ser el óxido. En este caso, el óxido de sodio. Una vez que ya sabemos cómo se hace una reacción química, o mejor dicho, cómo está formada una reacción química, vamos a ver cuáles van a ser los compuestos que vamos a estudiar en esta unidad. Como sabemos, no tenemos mucho tiempo para ver todo lo que deberíamos ver en esta unidad, así que nos vamos a enfocar nada más que en los óxidos básicos y en los óxidos ácidos. Así como habíamos dicho, vamos a trabajar o vamos a ver cómo se forma un óxido, ¿sí? Pero ¿por qué se le dice óxido? Es porque todos los elementos químicos de la tabla periódica que reaccionan o se unen a un oxígeno dan origen a un óxido, ¿sí? En este caso, los óxidos ácidos se les dice así porque son no metales que se unen al oxígeno, ¿sí? Nos vamos a ir a la tabla periódica, a la parte donde está, a la parte superior del lado derecho, a donde está el grupo de los no metales. Todos esos elementos unidos al oxígeno me va a dar origen a un óxido ácido. Fíjense en el ejemplo que yo les estoy dando acá. El boro, si nos vamos a la tablita, vamos a ver que trabaja con el +3 y el oxígeno siempre va a trabajar con el número de oxidación -2. Cuando reaccionan, obtengo el óxido bórico.
Pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé cuál es el nombre de los óxidos? Porque acá yo dije óxido bórico, pero ¿de dónde sale? Bueno, eso depende también del número de oxidación que yo utilizo. Para nombrar los óxidos o cualquier compuesto químico, tenemos nomenclaturas. Dentro de las nomenclaturas, nosotros para ver los óxidos vamos a trabajar tres. Va a ser la nomenclatura tradicional, la nomenclatura sistemática y la de stock. En la nomenclatura tradicional se les va a decir siempre, se le pone como primera palabra anhídrido, ¿sí? Y una vez que yo veo que dice anhídrido, ya sé que ya estoy frente a una nomenclatura tradicional. Y lo otro que se debe utilizar es el ICO o el oso. ¿Cómo sé cuándo usarlo? Si yo me encuentro con números de oxidación que tengo uno que es menor y uno que es mayor, el número de oxidación menor se le coloca el oso al final. Cuando trabajo con el número de oxidación que es mayor, se le coloca el ICO, ¿sí? Entonces, en el caso que nos encontremos, por ejemplo, el hierro que tiene números de oxidación más 2 y más 3, el menor al nombre se le va a poner oso al final y en el número de oxidación mayor se le va a poner ICO al final. Ya lo vamos a trabajar más adelante. Y después, en el caso de los halógenos, más explícitamente es de los halógenos porque hay otros elementos, pero los más comunes son esos. En el grupo 17, que son los halógenos, vamos a encontrarnos que trabajan con 4 números de oxidación. Entonces, ¿cómo voy a saber cómo nombrarlos? Bueno, van a ver que vamos a tener dos extremos de esos 4 números de oxidación, en el cual uno va a ser súper chiquito el número de oxidación y el otro va a ser súper grande el número de oxidación. Para diferenciarlos, el más chiquitito de todo se le coloca hipo delante del nombre del elemento químico y al final se le pone oso. Y al más grande de los números de oxidación se le coloca el per adelante del elemento y al final se le pone ICO. ¿Y qué pasa con los dos números de oxidación que quedan en el medio, de los 4 que hemos visto? Bueno, los dos que están en el medio es como si fueran los números comunes. El menor, que está en el medio, se le va a colocar el oso y al mayor que está en el medio se le va a colocar ICO, ¿sí? Entonces, de los 4 vamos a tener dos extremos, uno súper chiquito y uno súper grande, a los cuales se les va a poner un prefijo antes de la palabra, hipo y per. Y a los dos números de oxidación que están en el medio, vamos a tener uno que es menor, a ese se le va a poner oso, y al otro que es mayor se le va a poner ICO al final. Ese sería el caso de los tradicionales, de los nombres tradicionales. Se le pone anhídrido a todos, ¿sí? A todos los no metales se le pone anhídrido, y el ICO y el oso va a depender del número de oxidación, si es el menor, si es el más chico o el más grande, ¿sí? En la nomenclatura sistemática es mucho más fácil porque se nombra al óxido de acuerdo a la cantidad de átomos que tiene de cada cosa. Por ejemplo, en este caso que tengo 2 átomos de boro y 3 de oxígeno, para hacer el sistemático va a ser trióxido, ¿sí? Porque tiene 3 oxígenos, trióxido de biboro. Bi de 2 porque tiene 2 átomos de boro. Entonces, quiere decir que en nomenclatura sistemática va a ser trióxido de diboro. Y en el caso de la nomenclatura de stock, que es mucho más fácil todavía, directamente se le pone óxido de, y en este caso sería boro, ¿sí? Óxido de boro, nada más. ¿Y cómo diferencio con qué número de oxidación estoy trabajando? Poniendo entre paréntesis y en números romanos el número de oxidación que estoy trabajando. Por ejemplo, en este caso, si es óxido de boro, va a ser óxido de boro y con números romanos se le pone el 3, que es el número de oxidación con el cual trabaja el boro. Entonces, ese sería el de stock. Tradicional, en el caso del tradicional, anhídrido,
y se le pone ico u oso de acuerdo a si el mayor o el menor. En el sistemático se coloca la cantidad de átomos que yo tengo de cada uno de los elementos. En el ejemplo que tenemos sería trióxido de biboro, y en la nomenclatura de stock es óxido de, el elemento que a vos te ha tocado, en este caso boro, óxido de boro, y entre los paréntesis se coloca el número de oxidación en números romanos. Esas serían las tres nomenclaturas que se trabajan. Bueno, en este ejemplo vamos a ver el fósforo. El fósforo trabaja con dos números de oxidación, el más 3 y el más 5. Si trabajamos primero con el más 3, formamos la reacción química, ponemos el fósforo con su número de oxidación más 3, el más, ¿sí? El oxígeno siempre debemos poner el oxígeno bimolecular, por eso se le pone el 2 abajo, y su respectivo número de oxidación, que es el menos 2 arriba. Flechita, y pasamos a resolver la ecuación química. Dijimos que los números de oxidación se entrecruzaban en el producto, por lo tanto, el 3 del fósforo va a ir debajo del oxígeno y el 2 del oxígeno va a ir debajo del fósforo. Ya tenemos nuestro producto hecho, ¿sí? ¿Cómo lo nombramos? Fíjense, ahí yo les marqué con circulito para que vean que los números de oxidación, el 3 va debajo del oxígeno y el 2 va a ir debajo del fósforo. Ahora, ¿cómo lo nombramos? Tenemos el tradicional, que dijimos que se ponía anhídrido, en este caso, como es el número de oxidación menor de los dos, va a ir con el oso al final. Entonces va a ser anhídrido fosforoso. En el sistemático habíamos dicho que era de acuerdo a la cantidad de átomos que tiene el producto, es decir que va a ser trióxido de difósforo. Y en el de stock, que era nada más que poner óxido de, en este caso fósforo, y se coloca entre paréntesis el número de oxidación en números romanos, que en este caso va a ser el 3. Ahora, si pasamos al número de oxidación más 5, vamos a obtener el fósforo más 5, como lo veníamos haciendo. Ponemos el número de oxidación arriba. Fósforo que reacciona con el oxígeno, obtengo fósforo 2, oxígeno 5, ¿sí? Vemos los circulitos que les indican cómo van entrecruzados los números de oxidación, y de esta forma pasamos a ver cómo se nombran. En este caso, como estamos trabajando con el número de oxidación mayor de los dos, va a terminar en ico. Quiere decir que va a ser anhídrido fosfórico, como nombre tradicional, pentaóxido, porque fíjense que tengo 5 átomos de oxígeno, pentaóxido de difósforo, ese sería el nombre sistemático, y en el de stock sería óxido de fósforo, y colocamos el número de oxidación 5 en números romanos. Esta sería una forma de resolver la fórmula química del fósforo, con dos números de oxidación, el 3 y el 5. Pero ¿qué pasa cuando trabajamos con un halógeno? Por ejemplo, el cloro. Fíjense que el cloro trabaja con 4 números de oxidación, que es el 1, el 3, el 5 y el 7. ¿Se acuerdan que yo les dije que vamos a encontrarnos con esos 4 y van a haber dos extremos en los cuales uno va a ser el más chiquitito de todos y el otro va a ser el más grande, y después con los que están en el medio, que son comunes? Cuando trabajamos con el número de oxidación más chiquitito, que es el más 1, ¿sí?, obtenemos lo que sería el cloro 2, oxígeno 1. Lo llamamos, según el nombre tradicional, con el hipo, ¿sí?, porque es el más chiquitito de los 4, o sea que en este caso sería anhídrido hipocloroso. En el sistemático sería monóxido de dicloro, y en el de stock, óxido de cloro 1, en número romano, porque estamos trabajando con el número de oxidación 1. Si pasamos al número de oxidación más 3,
Hacemos la ecuación química, entrecruzamos los números de oxidación y me va a quedar cloro 2, oxígeno 3. En este caso, se le pone nada más que en el tradicional el oso al final, porque estamos hablando de los dos números de oxidaciones que están en el medio. Y como es el menor de los dos, le pongo oso. O sea que en este caso sería anhídrido cloroso. En el sistemático sería trióxido, porque tengo 3 de oxígeno, de dicloro. Y en el de stock, óxido de cloro y 3 el número romano, porque trabajamos con el número de oxidación 3. Si pasamos al 5, es exactamente lo mismo. Hacemos la ecuación química. Obtenemos entrecruzando los números de oxidación el cloro 2, oxígeno 5. En el tradicional ponemos el ico directamente, anhídrido clórico. En el sistemático penta, como es 5 de oxígeno, va a ser pentóxido de dicloro. Y óxido de cloro 5 en el de stock, con el número romano. Y por último, en el más grande de todos, que sería el 7, hacemos la ecuación, me queda cloro 2, oxígeno 7, y en el nombre tradicional se le pone, como es el mayor de todos, se le pone per delante del elemento, por lo tanto va a ser anhídrido perclórico. En el caso del sistemático, como tengo 7 átomos de oxígeno, va a ser heptaóxido de dicloro, y en el de stock pongo óxido de cloro y el 7, que es el número de oxidación, en números romanos. Bueno, ahora pasemos a los óxidos básicos. Lo mismo que los óxidos ácidos, pero en este caso trabajamos con la otra parte de la tabla periódica, que serían los metales. Es decir, que un óxido básico se va a formar cuando cualquier metal de la tabla periódica se una al oxígeno bimolecular. ¿Sí? Entonces, un óxido básico es la reacción de un metal con el oxígeno. En este caso, por ejemplo, yo elegí el cobre, que trabaja con número de oxidación 1 y 2. Yo ahora estoy trabajando con el 1. Lo uno al oxígeno y me va a dar el óxido cuproso. ¿Sí? En las nomenclaturas, los óxidos son mucho más sencillos, no son tan extensos como los ácidos. Acá lo único que voy a tener en el tradicional, en vez de poner anhídrido, se pone óxido. Cuando trabajamos con un óxido básico, se pone óxido nada más. Si tiene un solo número de oxidación, se pone óxido de y el elemento. Por ejemplo, si tuviera el sodio, que trabaja con el número de oxidación más 1 y nada más, sería óxido de sodio. ¿Sí? En el caso de la atomicidad, se recuerdan que la atomicidad era nombrar de acuerdo a la cantidad de átomos de cada uno de los elementos. En este caso, por ejemplo, en el del cobre, como yo tengo un solo átomo de oxígeno, sería monóxido. Entonces sería monóxido de dicobre. Ese sería el de atomicidad o llamado también sistemático. Es lo mismo, atomicidad y sistemático es lo mismo. Y en el caso del nombre según el stock, es óxido de, en este caso cobre, óxido de cobre, y entre los paréntesis pongo el 1 en número romano, porque estoy trabajando con el número de oxidación 1. ¿Qué pasa si ahora trabajo con dos números de oxidación? Por ejemplo, el cobre. El cobre trabaja con el número de oxidación 1 y 2. Si yo trabajo con el número de oxidación menor, que sería el 1, se le debe colocar el oso al final. Lo mismo que en los ácidos. Se le coloca el oso al final, es decir, que este va a ser el óxido cuproso. Y en el caso de trabajar con el número de oxidación más 2, que sería el mayor, sería el óxido cúprico, porque se le pondría el ico al final. En la atomicidad es lo mismo, es exactamente lo mismo. Monóxido de dicobre, o si no sería monóxido de cobre, porque van a ver que si ponen el 2 debajo y lo simplifican va a quedar uno de cada cosa, y óxido de cobre y en números romanos el 2. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que el de ácidos, con la diferencia que en el tradicional acá se le dice óxido y no anhídrido como el anterior. Bueno, en el ejemplo vamos a utilizar el níquel.
Fíjense que el níquel trabaja con números de oxidación más 2 y más 3. Empecemos con el más 2. Ya sabemos, hacemos el intercambio de números de oxidación y el 2 del níquel pasa debajo del oxígeno y el 2 del oxígeno pasa debajo del níquel. Pero miren la peculiaridad que hay acá. Al ser los dos subíndices múltiplos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Los simplificamos y obtenemos de esta fórmula esta que es la simplificada y me va a quedar níquel 1, oxígeno 1. Esto, cuando ustedes vean los subíndices, que son todos, tienen que ser todos los subíndices múltiplos de un número, que la mayoría de las veces 2, tienen que sí o sí simplificar, ¿sí? Y van a obtener una fórmula mucho menor y más práctica. Una vez que ya hicimos la fórmula, fíjense los circulitos en los que le indican a dónde se va a dirigir el número de oxidación, entrecruzamos, ¿sí? Y en la nomenclatura vamos a ver que el número de oxidación más 2 es el menor de los dos, por lo tanto va a ir con el oso al final, es decir que va a ser óxido niqueloso. En la sistemática, fíjense que tenemos un átomo de níquel y un átomo de oxígeno, por lo tanto va a ser monóxido de níquel. Y en el stock va a ser óxido de níquel y el número de oxidación 2 en números romanos. Pasemos a utilizar ahora el número de oxidación más 3, el mayor. Hacemos lo mismo, entrecruzamos los números de oxidación, ¿sí? Y obtenemos lo que sería el óxido niquélico. Al ser el mayor de los dos números, se llevaría al final del elemento el ico. Entonces sería óxido niquélico. En el sistemático tenemos 3 de oxígeno y 2 de níquel, por lo tanto va a ser trióxido de diníquel. Y en el de stock va a ser óxido de níquel y con el número romano 3, que es el número de oxidación. Fíjense que acá les resalto el que los subíndices, cuando son múltiplos entre sí, sí o sí deben simplificarse para obtener lo que sería la fórmula empírica. Fíjense que esta sería la fórmula molecular tal cual sale de la reacción química y al simplificar los números de abajo obtengo la fórmula empírica o reducida, que sería con la que yo voy a realmente trabajar. Por eso los nombres los utilizo de acuerdo a la fórmula empírica y no a la fórmula molecular, porque esta ya sería mi producto final. Espero que hayan podido entender lo que es reacciones químicas. En este caso hemos podido ver nada más que óxidos por el tiempo, por el corto tiempo que tenemos. Y es nada más practicar, ¿sí? Vamos a hacer muchos ejercicios para que logren entender bien cómo es el formuleo de química. Muchas gracias.